Durante más de 10 años hice clases de investigación cuantitativa para las carreras de educación y sobre todo de psicología. He decidido compartir estas clases aquí, por lo que si ustedes son estudiantes de pregrado de psicología o de alguna otra carrera de las ciencias sociales, tal vez les interesa ver los videos en esta serie. Pero en mi canal sobre todo hago videos de psicología analítica, la psicología junguiana. Las ideas de Carl Gustav Jung me parece que son muy importantes y están plenamente vigentes en la actualidad, por lo que les invito a que revisen otros videos sobre estas temáticas aquí también en mi canal. Pero ahora vamos con el tema de hoy. Bien, comenzamos ahora ya con temas más específicos de psicología, más específicos de psicometría en particular. Es un área muy importante para los psicólogos porque em, los psicólogos trabajamos con muchos con test psicológicos, ¿no? Ya sea aplicándolos sobre todo o interpretándolos y en algunos casos también construyéndolos, pero probablemente son los menos. Pero en cualquier caso, sí son muy utilizados, por ejemplo, en el área de recursos humanos, en el área educativa, en el área clínica. Por lo tanto, más allá de que ustedes se dediquen a investigación o a trabajar desarrollando temas de instrumentos psicométricos, digamos, más allá de eso, resulta ser muy importante poder entender cómo se construyen los tests y interpretarlos correctamente, ¿no? Esto es un elemento distintivo entre los psicólogos y otras personas que puedan aplicar los tests, pero tienen menos criterios para, por ejemplo, seleccionar los tests o para evaluar los instrumentos o para interpretar los resultados, ¿no? Eh, Así que es un tema central para los psicólogos, ¿no? Muchas veces la gente los estudiantes dicen, bueno, esta materia de psicología eh, cuantitativa no es muy importante, ¿no? O es muy aburrida, pero en realidad, por ejemplo, todos los que trabajan en recursos humanos, en selección en recursos humanos, que son un buen porcentaje de los estudiantes de psicología, se benefician grandemente de tener estas bases conceptuales y estadísticas de psicometría. Así que comencemos, ¿no? La psicología frecuentemente estudia fenómenos no directamente observables, los cuales pretenden medirse y para los cuales se usan aproximaciones indirectas, ¿no? Bueno, esto ya lo hablábamos un poco en alguna sesión anterior, pero cuando hablábamos de las variables psicológicas y de los constructos, ¿no? Lo que nosotros trabajamos en psicología son constructos, es decir, no, a diferencia de la física y de la química, que son objetos externos que pueden ser medibles, nosotros trabajamos con procesos internos que no son directamente accesibles. Nosotros lo literalizamos, lo objetivizamos a través del trabajo histórico de la psicología y llegan a conformar parte del lenguaje cotidiano, pero en realidad nosotros no podemos olvidarnos que estos son constructos para procesos que pasan en parte en el cerebro, como hemos dicho, pero también en nuestra mente, ¿no? En nuestra actividad mental. Por lo tanto, no es posible aprenderlos como si uno aprendiera un lápiz, ¿no? Nosotros no podemos aprender la inteligencia como si fuera un objeto, ¿no? Entonces, de ahí que tenemos que desarrollar métodos para aproximarnos
a esos fenómenos, y para eso lo que hacemos es sí basarnos en ciertos tipos de observaciones, pero observaciones que son indirectas, que nos indican o que nos aproximan hacia los fenómenos que nos interesan. Algunas de estas formas de acercarnos a los fenómenos son a través de los reportes, de los autorreportes y de algunas situaciones de resolución de problemas, por ejemplo. Veamos primero qué es un test, ¿no? El uso de una acción de medición de procesos y funcionamientos mentales, cognitivos o comportamentales, habilidades intelectuales o cognitivas, aptitudes, intereses, emociones, personalidad y funcionamiento neurológico. Bueno, aquí incluimos varios ámbitos de la actividad psicológica, ¿no? En el fondo nos interesan, por ejemplo, para evaluar la inteligencia, pero también para evaluar un cuadro clínico, por ejemplo, o para orientar a un estudiante para que decida qué quiere estudiar, ¿no? Hay una serie de ámbitos, por eso decía que también esto es muy importante en el ámbito de la educación, por ejemplo, para la orientación se construyen test, o también los exámenes de selección en la universidad están basados en este tipo de razonamiento, ¿no? Entonces es conveniente que los psicólogos educativos conozcan este tipo de ideas, ¿no? Lo que se busca con con estos test es cuantificar las tendencias y el comportamiento, es decir, poder reducir a un número que nos permita comparar entre distintas personas, ¿no? O entre distintos grupos. Por supuesto que se puede hacer también comparaciones cualitativas, pero en general, eh, aunque pueden ser más ricas en muchas circunstancias, son también en muchas circunstancias, en muchas situaciones, son también más difíciles de procesar, más onerosas, y también tienen el problema que es difícil eh, poder usar una misma vara, digamos, una misma medida para comparar a los distintos sujetos. De ahí que sea importante desarrollar este tipo de test, que por supuesto, y eso es algo que hay que tener claro los psicólogos, primero, ya no quiero volver a repetir lo que hemos hablado, pero esta idea de que estamos trabajando no con el fenómeno en sí, sino que con los constructos, con las aproximaciones a estos fenómenos. Y segundo, que todos estos instrumentos tienen siempre sesgos, son siempre limitados, ¿no? Pero son la mejor herramienta que disponemos. Pero no podemos olvidar que tienen sus limitaciones, que no necesariamente un test de inteligencia mide todo lo que es la inteligencia, ¿no? Entonces es importante tener eso presente. Como ya dije, lo que el test busca es medir un constructo, ¿no? Y representa diferencias individuales en el constructo en términos de diferentes puntajes, ¿no? Es decir, claro, se asignan puntajes numéricos cuantificables a el constructo que estemos intentando estudiar, ¿no? ¿En qué situaciones nos encontramos con test, con este tipo de instrumentos? Bueno, algunos de los ámbitos en los que se encuentran con test en un sentido amplio, y aquí no solamente referido en este momento a lo cuantitativo, pero algunas de las modalidades de evaluación, llamemos más que de medición, de evaluación, tienen que ver con autorreportes. Por ejemplo, en la clínica cuando llega un consultante y se le pasa un cuestionario sobre estrés postraumático, entonces esa persona tiene que llenar el cuestionario. O una entrevista clínica, donde también uno va explorando, puede ser de forma estructurada o no estructurada,
la situación clínica de una persona, ¿no? Por ejemplo, o las entrevistas de selección también son una forma de evaluación, ¿no? También los test proyectivos, es decir, estos test que se basan en la teoría psicoanalítica en la cual se entiende que las personas proyectamos externamente nuestros propios procesos interiores, y para eso hay varios tipos de test de ese tipo. Obviamente estos test no son cuantitativos en la mayoría de los casos, o en la mayoría de su, de su forma, digamos. Aunque pueden tener algunos elementos numéricos, en general son más bien cualitativos, que a veces se reducen a ciertos números, pero es menos preciso que otros tipos de instrumentos, ¿no? Preciso en términos cuantitativos, en términos clínicos pueden ser muy útiles, ¿no? O test de habilidad, para por ejemplo, los test de aptitudes o de conocimientos, ¿no? O de habilidades para resolver problemas que se aplican, por ejemplo, para entrar a la universidad o acceder a cierto tipo de trabajo, etcétera, ¿no? Test de inteligencia también. Ahora, entrando un poco en el tema de la construcción de escalas, ¿no? Los ítems son indicadores de un constructo. Cada ítem, cuando hablamos de ítem nos referimos a una pregunta. Cada pregunta es indicador de un constructo o de parte de un constructo, porque generalmente un constructo es multidimensional, ¿no? Un constructo como la inteligencia tiene varias dimensiones. Entonces, los ítems hacen referencia a ese constructo o a alguna de las dimensiones del constructo. Los ítems constituyen una escala, ¿no? Claro, dentro del instrumento hay varios ítems que constituyen, a los cuales se les denomina una escala, ¿no? Y las subescalas pueden medir distintos aspectos del constructo, ya lo que decíamos, ¿no? Hay cuatro, digamos que por decir algo, una prueba de inteligencia tiene 20 ítems, ¿no? 10 de esos ítems son sobre inteligencia verbal y otros 10 son sobre inteligencia matemática, ¿no? Entonces, a esas son subescalas, ¿no? Y la escala y el ítem, el test global se llama una escala, ¿no? Propiedades de los tests. Son instrumentos estandarizados objetivos, ¿no? Han de ser fiables y válidos. Por una parte aquí entonces son el tema de la estandarización, que es tiene una formulación estadística finalmente. La fiabilidad, que sean confiables y que sean válidos. Todos estos tienen expresiones estadísticas. Conceptuales, claro, vamos a revisar eso, y también estadísticas, y también vamos a revisar un poco sobre eso, ¿no? Los test estandarizados. Es importante, al querer estandarizar un test, tener claro que las condiciones de aplicación deben ser iguales, ¿no? Para que podamos estandarizar, para que podamos comparar, deben haber las mismas instrucciones, las mismas preguntas, las mismas opciones de respuesta, y se trata de eliminar la influencia del experimentador. Entonces el experimentador la persona que está aplicando estos tests se pone al margen, ¿no? Si una persona le pregunta, uno le dice remítase a las instrucciones del cuestionario, ¿no? Entonces, la idea es que el investigador, por ejemplo, no pueda, o el que está aplicando,
Si hay alguien que le dice, mire, que no entiendo esta pregunta, si uno va a darle una respuesta, a tratar de ayudar a entender la pregunta a una persona, por ejemplo, puede sin quererlo darle información que le permita responder con esa información la pregunta que en cuestión, ¿no? Y en cambio otra persona, por alguna razón, por personalidad, por ejemplo, porque le da vergüenza o porque no quiere, o porque entiende que no se debe, no hace esa pregunta y no puede responder como la otra persona. Por lo tanto, ahí hay una influencia que debe ser eliminada, ¿no? La influencia del aplicador del test o eso, ¿no? La idea es que quien aplica el test tenga la misma conducta para todos y que sea una misma, y cada instrumento debe ser por sí mismo suficientemente claro como para permitir que las personas respondan, ¿no? Entonces, mismas instrucciones, mismas preguntas, mismas opciones de respuesta, instrucciones claras, agregaría yo, y eliminar la influencia del experimentador. De este modo podemos mejorar las probabilidades de que las variaciones se deban a diferencias en el constructo, ¿no? Así, si encontramos variabilidad en la respuesta, vamos teniendo más confianza de que esas diferencias se deben a la variabilidad en el constructo y no a problemas, por ejemplo, en la construcción del instrumento o en la aplicación de la prueba. Ok, vamos entrando entonces en un concepto que es muy importante en esto de la psicometría, que es el de validez. Y por validez vamos a decir que es la evaluación global del grado en el cual existe evidencia y teoría que apoya las interpretaciones de los indicadores propuestos. Ok, en otra forma, o dicho de otra forma, es que la validez hace referencia a que un instrumento mide lo que el investigador pretende medir, ¿no? Esto quiere decir que si yo tengo un concepto como un constructo como el de la inteligencia, que mi instrumento mida realmente la inteligencia y no el conocimiento, por ejemplo. Ahí hay una distinción que resulta ser importante y no siempre es fácil. Esto es lo crítico, lo que puede parecer sorprendente para quien primeramente se aproxima a este tipo de cosas. No es tan fácil como llegar y tomar un concepto que nosotros tenemos como tan, como ya decía, tan interiorizado, es parte de nuestro lenguaje, de nuestra vida cotidiana, como el de personalidad, como el de inteligencia. Tomar esos constructos, esos conceptos y medirlos no resulta del todo fácil, no es fácil medir efectivamente lo que yo tengo en mi mente por inteligencia, por personalidad. Muchas veces puedo en ese intento terminar midiendo otras cosas que son semejantes, pero no exactamente. Entonces, y esta validez se estima de varias formas, que vamos a ir viendo después más detenidamente adelante, pero algunas de las formas de validez son de contenido, convergente, discriminante, predictiva, empírica y factorial. Por ejemplo, de contenido tiene que ver con los juicios de expertos sobre si las preguntas de un test corresponden con la teoría, ¿no? Si hay una cierta teoría, entonces un experto evalúa si el ejercicio que se hizo por reflejar esa teoría en una serie de constructos es adecuada, ¿no? Es un juicio de uno o de varios expertos. Luego otra, para mencionar solamente un par, la validez factorial tiene que ver con cómo se comportan estadísticamente los ítems en un test. Si se agrupan, por ejemplo, si el test de inteligencia tiene dos factores, un factor de matemáticas y un factor de
verbal, por ejemplo, ¿no? Entonces, el análisis estadístico debería mostrarnos, al aplicarlo a varias personas, debería mostrarnos que estos datos, eh, las preguntas de matemáticas, se agrupan en un factor y las preguntas de verbal, de lenguaje, se agrupan en otro factor estadísticamente, ¿no? Y entonces los datos nos muestran que existen dos factores. Cuando nosotros exploramos cómo están constituidos esos dos factores, confirmamos que corresponden a los dos factores que eh, teóricamente nos llevaron a construir el test en ese lugar. Por lo tanto, ese test tendría validez factorial. Pero, por ejemplo, digamos que nosotros construimos un test basado en estos dos factores. Pero cuando analizamos estadísticamente los datos después de pasárselos a un grupo de personas, vemos que se agrupan cuatro factores, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces tenemos que ver si esos datos nos están informando algo respecto a nuestra teoría o si hay algo en nuestra en el ejercicio de operacionalización que no fue adecuado y que tenemos que revisar, ¿no? Entonces ahí habría un problema de validez en ese caso. La confiabilidad hace referencia al grado en que una medida es consistente y libre de error. Eso es muy importante, es decir, es la misma idea de la confiabilidad cuando uno dice, no, este amigo es confiable, yo siempre que lo llamo y le pido que me ayude, siempre viene, ¿no? Es una persona confiable, ¿no? Entonces, lo mismo en este caso, ¿no? De los instrumentos. Es decir, si el instrumento yo lo aplico una vez a un sujeto, digamos que en una variable que no cambia tan rápidamente en el tiempo, digamos, como la personalidad. Si yo le aplico un instrumento de personalidad a una persona hoy, y me da un cierto tipo de personalidad, y luego en un mes más le vuelvo a aplicar ese tipo de ese tipo de instrumento, el mismo instrumento más bien, el resultado tendría que ser el mismo, ¿no? O podría haber alguna pequeña variación debido al error medición que siempre está presente, pero en realidad debería ser mínimo, ¿no? Si el instrumento es confiable, las mediciones de eso, esas dos mediciones deberían ser iguales, o más o menos iguales. Entonces ahí tendríamos un instrumento que es confiable. Algunas estimaciones las vamos a mencionar aquí y después más adelante vamos a explorar en más detalle algunos de estas formas de estimar la confiabilidad. Una es la de los test paralelos, es decir, se aplican dos tests. Luego la del test retest, es lo que ya mencionábamos. Claro, en la variable de personalidad esta estrategia no es tan complicada porque en un mes la personalidad no cambia mucho. Pero digamos si quisiéramos aplicar un instrumento sobre conocimientos, ¿no? Entonces, claro, en un test de conocimiento en un mes, sobre todo si la persona está estudiando o si lo que se quiere evaluar es el aprendizaje, por ejemplo, es posible que la persona cambie o aprenda durante ese periodo y por lo tanto el test los cambios que hay en el test estén reflejando un cambio en el constructo. Ahí es más complicado. Por eso muchas veces se utilizan en ese caso otro tipo de instrumentos de formas de estimar la confiabilidad, ¿no? O se hacen con personas que no estén estudiando un determinado tema, por ejemplo. Pero aún así, aunque no estén estudiando un determinado tema, si es posible que por alguna otra forma que el investigador no pueda controlar, conozca y si el instrumento o aprenda algo nuevo y si el instrumento evalúa justamente el conocimiento en esa área, entonces se ve afectado. Pero como les decía, no es la única forma del test-retest. Es para algunos fenómenos
es perfectamente útil, para otros menos útiles. Pero está esto de los test paralelos, que ya dijimos. También hay algo que se conoce como las medidas de consistencia interna, y aquí hay de varias formas. Uno está por mitad, en la consistencia interna por mitades, donde un test se divide en dos y ahí después se va comparando. O la correlación inter-ítems, eso también es otra forma, la correlación entre los ítems. Y en realidad el alfa de Cronbach es un poco eso, ¿no? Que es un procedimiento estadístico para estimar la confiabilidad y que vamos a ver más adelante, ¿no? También es importante aquí mencionar que hay dos teorías para construir test. La teoría clásica en la psicología, que fue la que predominó, o primero la que se desarrolló y predominó en el siglo XX, pero ya al final, ya no sé, en la segunda mitad del siglo XX más o menos, se empiezan a hacer ciertas observaciones críticas respecto a ciertos supuestos sobre los que trabaja la teoría clásica de construcción de test, y se empieza a desarrollar modelos alternativos. Uno que es más prevalente, digamos, en la actualidad a nivel profesional en la medición y en el desarrollo de test, es la teoría de respuesta al ítem, que procede de una forma distinta de la que vamos a ver en estas clases, pero es una respuesta, es una reacción a la teoría clásica, es un desarrollo posterior en la psicometría. De todas maneras, es importante conocer la teoría clásica, porque en términos estadísticos es más simple de hacer, y funciona, ¿no? A pesar de las críticas que tienen la teoría de respuesta al ítem, lo que hemos visto es que la teoría clásica da resultados que son adecuados, que muestran validez, ¿no? Que resultan ser confiables. Pero la teoría de respuesta al ítem, siendo más compleja, más sofisticada estadísticamente, precisa y ofrece algunas alternativas. Pero esto seguramente las personas que estén interesadas en estos temas de desarrollo de instrumentos que se especialicen en esto lo estudiarán más adelante. Por ahora, en estas clases vamos a referirnos exclusivamente a la teoría clásica de la construcción de pruebas psicológicas. Veamos algunas modalidades de instrumentos. Conocimientos o habilidades, ¿no? Este es un típico test de psicología o de educación, ¿no? Se presenta una tarea, ¿no? Una pregunta, un ejercicio de matemáticas o un texto que hay que leer y comprender, ¿no? Se establece un rendimiento óptimo, es decir, cada respuesta tiene una sola forma de ser respondida, ¿no? Y luego, pues, la suma de la respuesta correcta a cada instrumento da un puntaje máximo posible. Se califica, se pone nota, es decir, lo que se hace es que a las personas que toman el test se le pone nota, ¿no? Se le da un puntaje, digamos. También hay algo que es bien interesante, que son los power test, ¿no? Que es una variación. Por ejemplo, típicamente en las pruebas lo que se hace es que se desarrolla un conjunto de ítems y se estima que hay un tiempo determinado que las personas tienen disponible para responderlo, digamos. Ese tiempo normalmente va entre una hora para este tipo de test más sofisticados, como de acceso a la universidad, o algún trabajo o alguna cosa, entre una hora y 3 horas, ¿no? Eso es más o menos lo que dura. Entonces dice, ya, yo dispongo de, digamos, 1 hora y media, entonces voy a construir un test para que las personas puedan responderlo
dentro de esa hora, dentro de esa hora y media. Y no le hago 100 preguntas, porque en una hora y media no van a poder responder 100 preguntas, sino que hago, no sé, 10 preguntas o 5 preguntas, las que yo estime que va a poder hacer durante ese tiempo. Esa es más o menos lo que todo el mundo entendemos por pruebas, ¿no? Por este tipo de pruebas. Pero hay otro tipo de pruebas que es un poco distinto, que en el cual uno construye un instrumento y lo que limita es el tiempo. Entonces, digamos que yo construyo un instrumento de, por decir algo, para exagerar un poco, para mostrar la lógica, construyo un instrumento de 100 preguntas que yo sé que nadie lo va a poder responder, ¿no? Y les doy, o sea, nadie los va, o sea, yo sé que, más bien, yo sé que cualquier persona lo podría responder si tuviera suficiente tiempo, si tuviera un tiempo, digamos, 3 horas para responderlo. Muchas personas, o no todas, pero muchas personas podrían responderlo. Pero lo que digo es, ok, voy a desarrollar este set de preguntas, pero voy a acortar el tiempo de tal manera de manejar la variable presión o el tiempo de tal manera que sean las personas más hábiles las que puedan responder la mayor cantidad posible. Probablemente no todo, pero la mayor cantidad posible, ¿no? Entonces, esa es otra variable con la cual también a veces se puede jugar, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, ahora que estoy haciendo clases de japonés, eh, he hecho cuando terminamos un libro, hice una serie de preguntas sobre, sobre el libro para evaluar cómo había sido el avance, ¿no? de español. Eh, y bueno, me parecía que para algunas personas eh, era muy difícil responder esas preguntas sin la ayuda del libro, ¿no? O del diccionario. Entonces yo les dije, miren, ustedes pueden responder estas preguntas con todo lo que ustedes quieran, su cuaderno. No tenía nota, en realidad esto no tiene, o sea, ellos no pasan esto, pero son gente que está motivada, entonces quiere aprender. Entonces ustedes pueden ocupar todo su cuaderno, todo su libro, todo su diccionario, su computador, internet, todo lo que usted quiera. Pero tiene 45 minutos para responderlo. Entonces, claro, alguien que tenga un conocimiento, un buen dominio del tema, lo va a responder con poca ayuda y con poca búsqueda y rápidamente. En cambio, alguien que tenga menos conocimiento va a gastar mucho tiempo en la búsqueda y por lo tanto no va a responder adecuadamente, ¿no? Eso es en teoría, por lo menos, ¿no? Porque claro, puede haber alguien que sea muy rápido en la búsqueda y pueda avanzar más. Pero bueno, también eso es otra destreza. En todo caso, es un ejemplo, ¿no? Pero estos son los power tests. Lo que se limita es el tiempo. Siguiendo con la modalidad de instrumentos descriptivos de rasgos de personalidad o actitudes, ¿no? Eh, los test proyectivos. No hay un puntaje con las mismas propiedades que otros tests, lo que ya decíamos. Los test proyectivos generalmente son más bien interpretativos, cualitativos. En algunos momentos puede haber una reducción, como les decía, a un número, pero es más bien una evaluación más bien cualitativa. La interpretación de elementos se da considerando el contexto en que se presenta, ¿no? Claro, lo que ya decíamos, esto de que el presupuesto psicoanalítico aquí es el de la proyección, el de que todas las personas proyectamos nuestros conceptos, nuestros procesos interiores, ¿no? Eso fue un desarrollo originalmente de Freud, ¿no? Y claro, al ser un instrumento cualitativo, al ser un elemento contextual, al tener elementos subjetivos muy particulares en su respuesta y en su evaluación, resulta complejo poder determinar su validez y su confiabilidad, ¿no?
Ahora, eh, en en una persona bien entrenada, con ciertos tipos de pacientes sobre todo, este tipo de instrumentos es tremendamente útil en la clínica. Pero, pero requiere un entrenamiento mucho más intenso para la aplicación y sobre todo la interpretación que un instrumento de personalidad de rasgo o de características más bien estandarizadas o cuantitativas. Siguiendo con la modalidad de los instrumentos, hay test referidos a una norma, es decir, la norma es, por ejemplo, la población, ¿no? Entonces se compara un sujeto con una población que ya ha tomado el test, que sirve de referencia para ubicar en ese sujeto en algún lugar de la distribución poblacional, por ejemplo. Eso es una a eso nos referimos cuando está en relación a una norma. O referidos a un criterio óptimo, lo que ya decíamos, como los test de conocimiento, en los cuales si tiene 10 preguntas y cada pregunta tiene solamente dos valores, es decir, está correcta o incorrecta, entonces el puntaje máximo es 10, ¿no? Ese es el criterio óptimo, un puntaje máximo de 10. Bien, ahora vamos entrando un poco más en materia de cómo construir un test, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Primero, ¿cuál es el propósito del test? ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero evaluar la personalidad, quiero evaluar el conocimiento, ¿no? Definir el constructo, qué voy a medir, ¿no? ¿Cuál es mi teoría en relación a ese constructo, ¿no? Por ejemplo, inteligencia, hay distintas formas de entender la inteligencia. Personalidad, hay distintas formas de entender la personalidad. En fin, hay que ver cuál es el punto de partida para conceptual o teórico para construir el, el instrumento, desde donde yo parto conceptualmente, ¿no? Tengo que hacer una elección justificada, argumentada, razonada para poder luego comenzar a construir los ítems, ¿no? Pero antes de empezar a construir los ítems es necesario determinar la población objetivo, es decir, esto va a ser un test para niños, para adolescentes, para adultos, para quién va a ser, ¿no? Elaborar o adaptar preguntas o situaciones que operacionalicen el constructo en todas sus dimensiones. Ok, esto es un paso largo y a veces difícil. Yo lo he tenido que hacer unas cuantas veces y de repente a uno ya no se le ocurre qué preguntar, cómo preguntar, para poder abarcar las distintas dimensiones que puede tener un constructo, ¿no? O para agotar todo la extensión de un determinado constructo o incluso de alguna subdimensión del constructo, ¿no? Por lo tanto, lo que se recomienda aquí es hacer el doble o el triple de preguntas que finalmente se vaya a utilizar, ¿no? Y luego aplicar, hacer una selección, antes de aplicar, hacer una selección de los ítems que mejor y de manera más exhaustiva consideramos que representan al constructo. Entonces yo genero el doble o el triple diría yo, de ítems que vamos a hacer y luego voy seleccionando aquellos que me parecen mejores y me quedo con algo así como el doble de los ítems, ¿no? Por lo menos más de los ítems que finalmente vaya a tener y los someto a una prueba piloto, ¿no? Probarlos en distintas
poblaciones o en distintos grupos. Si voy a trabajar con niños, por ejemplo, probarlos en distintos grupos de niños, ¿no? De distintas escuelas, si son niños en una escuela, ¿no? O de distintos niveles sociales, si me interesa tomar eso. Si yo me concentro solamente en un tipo de grupo, entonces cuando yo aplique ese 3 a otro tipo de grupo me voy a encontrar con dificultades, ¿no? De ahí también que muchos de estos instrumentos son criticados por cuestiones culturales, pues porque se dice que eh, el hecho mismo de este tipo de construcción de instrumentos es una construcción cultural de Occidente. Entonces, aplicar este tipo de instrumentos, por ejemplo, a creados en Occidente bajo esta racionalidad, a entornos culturales en los que no existe la tradición escrita o este tipo de cosas, de instrumentos, de medición, resulta ser culturalmente complejo. Claro, para eso, para ciertos instrumentos más bien, hay una validación extensa en distintos contextos culturales y en distintos países, pero en realidad eso eh, es para cierto tipo de instrumentos, ¿no? De ahí que, por ejemplo, cuando uno pretenda hacer investigación y utilizar algún tipo de instrumento psicométrico o clínico, lo que resulta importante es que si el instrumento ha sido desarrollado en otro país, exista una validación local, nacional. Primero para tener idealmente una referencia normativa en algunos casos, cuando haya que comparar respecto a la población, o para tener estimaciones respecto o confirmación respecto a la validez y la confiabilidad a nivel local, ¿no? Luego analizar, modificar los ítems y elegir los mejores, ¿no? Una vez que aplicamos, que hacemos la prueba piloto de los ítems, se hace un análisis estadístico de los mismos y se puede seleccionar los que quedan mejores o si no hay suficiente y es necesario modificar o agregar otros, se vuelve a hacer otra ronda de pruebas hasta que se obtenga una lista o una base suficientemente sólida como para avanzar, digamos, con el test. Una vez que ya tenemos la versión definitiva, entonces lo pasamos nuevamente a una población para obtener información respecto a la confiabilidad del test. Aquí ya deberíamos tener los resultados que nos dan idea de que el instrumento es confiable. Y si no es confiable, bueno, tendríamos que regresar y volver a replantearnos todo. Pero en esta etapa ya deberíamos tener datos que nos permiten validar la confiabilidad y también deberíamos buscar mediciones para estimar la validez del test, ¿no? Y bueno, ya vamos a hablar un poco sobre eso más adelante. Finalmente se hace la preparación del instrumento en su formato final, como ya se vaya a aplicar, seguramente con mínimas modificaciones respecto al instrumento con el cual se evaluó la confiabilidad y la validez, ¿no? Ya son probablemente algunas modificaciones de estéticas más bien o mínimas, ¿no? Relacionadas, por ejemplo, con una impresión masiva o una impresión ya final, ¿no? Pero si es en papel, o una formulación final en una página web, o hacerla pública en la página web, o en fin, ¿no? Pero ya no debería de haber habido modificaciones muy importantes respecto al instrumento que observamos que era confiable y válido, ¿no? Luego se aplica el instrumento depurado a una muestra representativa con el propósito de obtener datos normativos, índices finales de validez, confiabilidad y estadísticas a nivel de los ítems, ¿ya? Entonces, claro, aquí ya
lo que hacemos es que aplicamos a una población si el instrumento estadístico es con referencia a una norma, ¿no? Lo aplicamos a una muestra representativa para obtener datos normativos, ¿no? Para poder comparar. Ya vamos a hablar un poco más en detalle de cómo se construye este tipo de instrumentos, este tipo de estos datos normativos, ¿no? ¿A qué nos referimos? Pero básicamente es que si yo tengo una prueba de inteligencia, por ejemplo, tengo un puntaje, yo tengo datos de la población y me dicen que un puntaje de 100 corresponde al promedio de la población. Si yo tengo un puntaje de 100, corresponde, el 100 es el puntaje promedio de la población. Si 114 es una desviación estándar respecto a la población, ¿no? Ya vamos a entrar más en detalle en eso, pero por ahora es eso, ¿no? Y ya se obtienen todos los datos finales para la publicación y para la distribución del test. Eso ha sido todo por hoy. En realidad esto es un panorama general, una primera aproximación a este tema de la psicometría. Hay varias otras clases en las cuales vamos a profundizar, por ejemplo, en temas de la confiabilidad, de la validez y un poco también entrar en algunas nociones preliminares, estadísticas de cómo se procede con este tipo de cosas. Pero esto es un panorama general que vamos a ir profundizando en las siguientes clases sobre el tema de psicometría, un tema muy importante, como ya dijimos, para los psicólogos en particular. No se olviden de darle like, compartir, comentar, sobre todo quizás compartir si son estudiantes de psicología y llegaron a este punto en el video, compartirlo entre sus compañeros o gente que creen que les pueda servir. Y antes de terminar, recordarles que esto es una referencia, pero cuando estudien en el contexto de una universidad, de su formación, el criterio principal de validez, digamos, para sus pruebas, para sus evaluaciones, es lo que les dice el profesor. Tomen esto como una referencia, nada más, ¿no? Para ayudarlos a comprender algunos temas que tal vez pueden no haber quedado del todo claros en algún momento, o que complementen sus lecturas y sus estudios formales. Eso, nos vemos pronto.